Bueno, chicos, les voy a hablar de retinopatía diabética. Bien. ¿Qué es la retinopatía diabética? Es una microangiopatía progresiva que produce hipoxia retinal en pacientes diabéticos, lo que va a llevar a la proliferación anormal de neovasos debido a la isquemia. ¿Sí? Bueno, hay varios factores de riesgo, como podrán ver, y la principal alteración se produce a nivel de los pericitos. ¿Sí? ¿Qué son los pericitos? Son unas células que se encuentran alrededor de los capilares que que se encuentran dentro de la retina y es lo que le van a dar estabilidad a los vasos sanguíneos y de esta forma van a, con estabilidad me refiero a todo lo que es la formación del vaso estructuralmente, se encargan también de lo que es la difusión de solutos hacia el exterior y también de la nutrición de las células endoteliales, ¿sí? Como ven, los pericitos son estas células moradas que están alrededor del vaso y es lo que le da la estabilidad, ¿sí? Bien, como ya les dije, es una célula contráctil, fagocítica, regula la producción y función microvascular, causa soporte mecánico de la pared, sintetiza matriz, modula la permeabilidad vascular y es un mediador a la calcificación. ¿Por qué ahora la diabetes causa una alteración sobre el pericito? Es porque la membrana basal del pericito es muy sensible a cualquier tipo de cambio de glucemia, ¿sí? Entonces, lleva a la apoptosis de estas células el aumento. ¿Cómo se clasifica la retinopatía diabética? No proliferativa y proliferativa. Siempre el primer hallazgo que vamos a encontrar en la retinopatía diabética son los microneurismas, ¿sí? Después vienen las microhemorragias, exudados duros, algodonosos y los IRMA, ¿sí? Bien, y los IRMA. En la retinopatía diabética proliferativa, además se va a adicionar la aparición de neovasos. Bien, entonces, dijimos que va a haber una hiperglucemia que va a causar un daño en los pericitos que se encuentran alrededor de los vasos. Esto va a causar un engrosamiento de la membrana basal, aumento de la producción de radicales libres, que va a llevar a un aumento del estrés oxidativo y a la apoptosis de estas células. Al no tener estas células, se empiezan a encontrar los primeros hallazgos, ¿sí? Que como dijimos son los microaneurismas, que se van a ver alrededor del área macular, que son estos puntitos rojos, ¿sí? Que son dilataciones de las paredes capilares. Esto va a causar de que haya un flujo turbulento dentro de estos capilares, llevando a la trombosis. Sí, obviamente hay trombosis, esto va a llevar a la isquemia de distintas zonas de la retina, ¿sí? Bien. Cuando estos microaneurismas se rompen, ya que obviamente no hay pericitos que le den una estructura al vaso sanguíneo, estos se van a romper y van a causar dos tipos de microhemorragias, tanto las profundas como las superficiales, ¿sí? Las profundas son bien intrarretinianas, es decir, que se encuentran en el espesor de la retina, son rojas, redondeadas y de bordes bien irregulares. Y las superficiales son estas en llama que ven acá abajo, son más alargadas y son consecuencia del daño a la capa de fibras nerviosas, ¿sí? Entonces, otro hallazgo que vamos a encontrar son los exudados duros que se producen porque hay una alteración en la permeabilidad de estos capilares. Eso va a llevar a la extravasación de solutos y normalmente son macrófagos cargados de lípidos, ¿sí? Y esos tienen principalmente una localización paramacular. Cuando estos exudados tienen esta forma redondeada, hablamos de circinada, ¿sí? Son lesiones blanco-amarillentas que son, a diferencia de los exudados algodonosos, que ahora se los voy a mostrar, son bien definidas las lesiones, ¿sí? Las pueden encontrar bien aisladas o agrupadas. Y acá tenemos el exudado algodonoso. El exudado algodonoso, como dije, había trombosis de los pequeños vasos y había una isquemia. Bueno, las zonas isquémicas se van a manifestar como los exudados algodonosos.
¿Qué forma tienen? Son unas lesiones blancas de bordes no muy bien definidos y no son muy precisas, ¿sí? O sea, va a costar decir de dónde empieza y a dónde termina un exudado algodonoso. Y es la consecuencia de la ruptura de los axones neuronales, ¿sí? Bien. Esas zonas isquémicas que vimos, van a obviamente tener hipoxia, por lo cual se va a producir factor de crecimiento, ¿sí? El BEF. Entonces, van a empezar a proliferar los capilares telangiectásicos para lograr perfundir esas zonas isquémicas, ¿sí? Esos capilares telangiectásicos tienden a romperse y a sangrar, ¿sí? Es el hallazgo previo a la retinopatía diabética proliferativa. La retinopatía diabética proliferativa ya es cuando hablamos de neovascularización, ya cuando hablamos de vasos totalmente anormales que se producieron en respuesta a la hipoxia tisular. Esto ya cuando vemos que hay un hemovitrio, es decir, que se ha roto uno de estos vasos y que hay sangre adentro del ojo, ya les voy a mostrar cómo se ve, ya hablamos de una retinopatía diabética proliferativa. ¿Cómo vamos a evaluar una retinopatía diabética? Primero vamos a hacer fondo de ojo, en donde vamos a ver todos los hallazgos anteriores, una retinofluorescinografía y una tomografía de coherencia óptica, ¿sí? La retino, la RFG, es un estudio en el cual ustedes van a canalizar a un paciente, le van a colocar fluoresceína en la vena y van a ir sacando fotos. Acá a la izquierda van a ver una RFG totalmente normal, pero acá a la derecha van a ver con claridad, todos estos puntitos son microaneurismas, estos más oscuros son exudados, acá van a ver un exudado algodonoso, acá van a ver que hay vasos que están filtrando, ¿sí? Es decir, que la permeabilidad está totalmente alterada. Y estas zonas negras son zonas isquémicas, o sea que ya ustedes ya con eso pueden prever el riesgo que va a tener el paciente de desarrollar una retinopatía diabética proliferativa. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Sí. El OCT, por otro lado, es un estudio, una tomografía, ¿sí? En el cual, imagínense que agarran la retina y le hacen un corte transversal, ¿sí? Entonces vamos a ver en la imagen del lado izquierdo una retina totalmente normal. Pero acá a la derecha, ¿ven estos globitos? Esa es la presencia de líquido, hay un edema macular. Esta zona acá de declive que ven es la mácula. Y acá ustedes notan que hay muchos burbujitas. Bueno, esas burbujitas llenas de líquido se producen debido a la alteración de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la retinopatía diabética? Una es el edema macular diabético que se produce por la extravasación de los microaneurismas, que era lo que les dije recién, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen este OCT, ¿qué vamos a ver? Esta parte, acá vemos la presencia de líquido, pero ven estos puntitos, ustedes dirán, ¿qué será? Entonces vamos a ver el fondo de ojo. Tenemos un edema macular y vemos estos puntitos son los exudados duros. Entonces tenemos un edema macular y una circinada macular, porque dije que los exudados duros, que cuando se veían en circulito, hablábamos de circinada. ¿Qué otra complicación? Los vasos sanguíneos que crecen en la retinopatía diabética proliferativa crecen por dentro de la retina, pero también van a crecer hacia la parte externa del ojo, ¿sí? Hay tanto factor de crecimiento que los vasos sanguíneos empiezan a crecer y a extenderse por fuera del iris. Cuando vemos este signo, que son los vasos sanguíneos, ¿ven ese halo rojo? Bueno, eso hablamos de rubeosis de iris. Y estos vasos sanguíneos crecen hasta obstruir el trabeculado. Cuando obstruyen el trabeculado, ¿se acuerdan que era el sistema de drenaje del ojo? Cuando el trabeculado está obstruido, ya empieza a aumentar tanto la presión del ojo que causa mucho dolor. Y es la fase terminal de la retinopatía diabética. Acá vamos a ver, como les dije, un hemovitrio. Que, ¿se acuerdan que les dije que había un aneurisma? Que ese aneurisma tenía las paredes débiles y se rompía. Bueno. Ahí ustedes van a ver la hemorragia que causó este aneurisma y qué pasa. Cuando esto se reabsorbe,
¿Cómo quedan los restos de fibrina, lógicamente, que son la imagen de la derecha? ¿Y cuál es el problema de estos restos de fibrina? Ustedes dirán, no pasa nada, porque ya se reabsorbió la sangre. Al contrario, estos restos de fibrina tienden a traccionar la retina y de esta forma llevan al desprendimiento de retina, ¿sí? Bien. ¿Qué otra complicación tenemos? Las cataratas, ¿sí? El estado de hiperglucemia crónico promueve la aparición de cataratas. ¿Qué catarata? Es pregunta de examen, la subcapsular posterior, ¿sí? Ahí la ven bien clarita en las dos imágenes, es un cataratón. ¿Qué tratamiento vamos a hacer? Bueno, principalmente control metabólico estricto y ahora este láser. ¿Para qué me sirve el láser? Como les dije, había zonas, vasos sanguíneos que estaban trombosados. Los vasos sanguíneos trombosados llevaban a la isquemia. Las zonas isquémicas llevaban a la proliferación de neovasos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cauterizar esas zonas isquémicas con el láser, ¿sí? Estos circulitos negros que ustedes ven acá es la cauterización de las zonas isquémicas de la retina y eso nos va a prevenir la aparición de una retinopatía diabética proliferativa, ¿sí? Ahora supongamos que tuvimos el hemovitrio, esto, ¿sí? Y tenemos este resto de fibrina que está acá traccionando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el vitrio, ¿sí? Vamos a sacar el vitrio que está y todos los restos de fibrina traccionantes y vamos a colocar un aceite, ¿sí? Bueno, eso es la vitrectomía. Por otro lado, los antiangiogénicos, ¿qué es un antiangiogénico? Es una droga que es un antifactor de crecimiento, ¿sí? Es para prevenir que en las zonas isquémicas se desarrollen neovasos, ¿sí? Un antiangiogénico. Entonces, esos serían los tres tipos de tratamiento, más el control metabólico, que se realiza en la retinopatía diabética. Y terminamos. ¿Alguna duda de retinopatía? Profe, ¿la RFG está contraindicada en algún caso? Sí, a los que ¿O tienen no? alergia a la fluoresceína. Bien. Bien. Y bueno, la función renal conservada, eso lo evalúa el nefrólogo. Bien. Estamos entonces con retinopatía diabética. Sí, profe. Sí, Bien. ¿Están viendo acá la diapo de glaucoma? sí, se ve. Bien. Bueno, vamos a hablar de la segunda clase que es glaucoma, ¿sí? ¿Qué es el humor acuoso? Es un líquido claro que está compuesto en su 98% por agua y el 2% de enzimas, glucosa, sodio, potasio, etcétera, que son todas las sustancias que van a ayudar a la nutrición de la córnea. Recordemos que el humor acuoso es el líquido que flota entre el iris y la córnea, ¿sí? Que son los límites de la cámara anterior. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. El volumen que está dentro de la cámara anterior es de 250 microlitros, ¿sí? Se producen 2.5 microlitros por minuto. ¿Y quién lo secreta a este humor acuoso? El cuerpo ciliar, ¿sí? Y se elimina por la vía trabecular. A ver, acá está una imagen en la cual ustedes ven acá el cuerpo ciliar que secreta el humor acuoso. El humor acuoso va a pasar entre el iris y el cristalino hacia la cámara anterior del ojo, ¿sí? Y va a ser drenado en esta zona que es el espacio trabecular por las venas por el canal de Schellem y se va a ir por las venas epiesclerales y eso va a ir por la vena oftálmica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero como les digo, el humor acuoso flota en la cámara anterior, viene de la cámara posterior hacia la cámara anterior. Los límites de la cámara anterior es el iris y la cara posterior de la córnea, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar del glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Es cuando hay Primero, tenemos que saber la presión normal. La presión normal del ojo es de 10 a 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Ahora vamos a hablar de cuál es la definición. Es una neuropatía óptica crónica multifactorial que se caracteriza por la muerte de células, que son tanto del axón como del nervio óptico en sí, ¿sí? Clínicamente, ¿cómo se va a observar? Como una disminución de la agudeza visual, una disminución del campo visual
y un aumento de la excavación del nervio óptico, ¿sí? Es decir, esto es un nervio óptico normal en el cual ustedes ven la copa, que es esto grande de acá, y el disco, que es eso chiquitito, ¿sí? Bueno, ahora ustedes ven acá, este de la derecha, la copa y el disco, ven que está enorme, ¿sí? Bueno, eso es lo que nos representa un glaucoma. Hay un daño que es totalmente irreversible del nervio óptico por aumento de la presión intraocular. Hay casos en los que hay presión ocular normal y que lleva al daño del nervio óptico, ¿sí? ¿Cuál es la principal manifestación? El daño en el campo visual, que lo vamos a ver más adelante. Bien. El glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. La OMS, bueno, esto no es muy importante, pero el 70% son mujeres, ¿sí? Es algo súper común que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se clasifica el glaucoma? El glaucoma primario puede ser de ángulo abierto, es decir, aquí tengo una imagen. Bien, el ángulo abierto sería cuando la córnea y el iris, este ángulo que se ve acá, mide más de 40 grados, ¿sí? Entonces hay un buen drenaje. Cuando este ángulo mide menos de 40 grados, ya hablamos de ángulo estrecho y de ángulo cerrado cuando mide menos de 20, ¿sí? Bueno, eso no es relevante. Lo que quiero que entiendan es que el ángulo abierto bueno, va a tener distintas causas que las del ángulo cerrado, pero es anatómicamente porque esta apertura de acá, en el ángulo abierto es abierta lógicamente y en el cerrado es como que hay una zona muy estrecha de drenaje. Bien. Otras causas de glaucoma son el glaucoma congénito y el glaucoma secundario. Bien, glaucoma abierto de ángulo agudo, glaucoma de ángulo abierto, ¿sí? ¿Por qué se produce? Porque hay un proceso degenerativo de la red del trabéculo. Eso va a llevar a una reducción del drenaje del humor acuoso, incrementando la presión intraocular, ¿sí? Es como que el líquido se empieza a acumular adentro del ojo porque no se puede drenar bien, ¿sí? Normalmente suele ser asintomático, por eso es muy importante el control de la presión ocular por lo menos una vez al año. Es la forma más usual de glaucoma, ¿sí? Hay una patología hereditaria, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Los pacientes con miopías altas, más de -8 en adelante, pueden desarrollar esta patología debido a que tienen mayor tendencia a que la red trabecular tenga se degenere, ¿sí? Como dije, el principal problema de esto es que no hay síntomas hasta que la enfermedad ya está muy avanzada, porque como le dije, no duele, no notan nada, sino que de golpe el paciente se da con que ve muy poquito y no sabe por qué. Ya se establece esto cuando hay una alteración tanto en el nervio óptico como en el campo visual, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace la toma de la presión ocular? Se va a colocar una gota de poencaína y una gota de fluoresceína, ¿sí? Se va a hacer al paciente que mire hacia adelante y el médico va a apoyar sobre la cara anterior de la córnea el tonómetro. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros por la lámpara de hendidura? Vamos a ver estas dos rayitas, ¿sí? Y vamos a ir moviendo esta palanquita de acá hasta que nos dé la presión ocular que tiene el paciente. ¿Cuándo sé yo qué presión ocular tiene? Cuando estas dos rayitas se unen, ¿sí? Supongamos que apoyamos el tonómetro sobre el ojo del paciente y estas rayitas están separadas. Entonces nosotros empezamos a subir la perillita del tonómetro hasta que se juntan estas dos rayitas, ¿sí? Y eso nos da el valor del tonómetro, de la presión ocular. Bien. Otra forma de estudiar el glaucoma es mediante la gonioscopía, ¿sí? En el cual vamos a medir el ángulo de la cámara anterior, ¿sí? Si fuera una gonioscopía donde vamos a encontrar un ángulo abierto, vamos a observar acá las distintas estructuras, la línea de Schwab, el trabeculado, el espolón escleral y los procesos ciliares, ¿sí? Y falta la zona periférica del iris. Bien.
Dependiendo de qué estructuras puedo observar, yo voy a tener una idea de si el ángulo está abierto o está cerrado. Si puedo ver todas las estructuras, es un ángulo abierto. Ahora, si no puedo ver ninguna estructura, ya hablamos de ángulo cerrado. Otra forma de estudiar el glaucoma es mediante el fondo de ojo, en donde voy a ver la papila, un nervio óptico atrofiado, ¿sí? Con una, como les dije, esto de acá es el borde papilar, la copa, y esta es la excavación, el disco. La relación copa-disco, como verán en estas dos fotos de abajo, está muy aumentada, ¿sí? Ven que la copa, que es esa parte más oscura, tiene un grosor muy pequeñito y el disco se ve enorme. Distinto de la foto de arriba, que la copa tiene esta forma y el disco es mucho más pequeñito, ¿sí? Ya cuando hablamos del nervio óptico, ya en un estadio muy avanzado, ya vemos la papila totalmente pálida, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a observar en el campo visual? Este es un campo visual totalmente normal. Y ¿qué es lo que sucede? Va a empezar a haber una pérdida de visión, ¿sí? Esta pérdida de visión va a empezar a ser, como pueden observar, superior, ¿sí? Siempre suele ser temporal superior y va aumentando cada vez más la pérdida de visión hasta que el paciente como que ve a través de un tubo, ¿sí? Tiene una visión totalmente tubular, pierde toda la periferia del campo visual. ¿Cuál es el tratamiento? Va a depender si queremos disminuir la producción del humor acuoso o facilitar su salida. La supresión de la producción la vamos a tener, por ejemplo, mediante estos fármacos, los beta bloqueantes como el timolol, los agonistas alfa, como la brimonidina, inhibidores de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida, y los que facilitan el drenaje serían la pilocarpina y el latanoprost. El latanoprost lo que hace es causar una vasodilatación para promover la salida del humor acuoso, y la pilocarpina, ahí les voy a mostrar el efecto, lo que hace es lo siguiente. Supongamos que tenemos un ángulo cerrado, ¿sí? A ver, tengo por acá. No. Supongamos que tenemos un ángulo cerrado, es decir, que el espacio entre el iris y la córnea es muy estrecho, entonces el líquido no llega a salir, ¿sí? Ahí utilizamos la pilocarpina. ¿Por qué? Porque hace miosis la pilocarpina. Entonces la pupila, al estar totalmente chiquitita, aumenta el espacio entre lo que es el iris y la cara anterior de la córnea, promoviendo el drenaje de esta forma, ¿sí? Ahora, cuando tenemos un glaucoma de ángulo abierto y tenemos una degeneración de la red trabecular, lo que hacemos es abrirla mediante lo que se llama una trabeculoplastia, ¿sí? La trabeculoplastia son disparos que se hacen alrededor del trabeculado, como ven acá, y eso ayuda al drenaje del humor acuoso, ¿sí? La trabeculectomía. ¿Alguien habló algo? Dije sí, profe. Ah, bien. La trabeculectomía se hace ya cuando no podemos controlar la presión ocular. Es decir, que cuando el paciente está con medicación máxima, es decir, 2 tipos de droga más el diabo, indicamos la trabeculectomía, porque no podemos lograr un buen control de la presión ocular. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un acceso a la cámara anterior, ¿sí? Es decir, se hace un huequito para acá, y acá es como que se hace como una cámara, ¿sí? Como un tanquecito de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la presión ocular se eleva, esa ampollita va a drenar el ojo, o sea, ese pequeño acceso que está aquí, va a drenar el humor acuoso hasta esa ampollita que vamos a hacer, y de esa forma vamos a lograr mantener una buena presión en el ojo. Tenemos otra forma también, que son la ciclocrioterapia,
en el cual ya en casos muy avanzados, cuando ya tiene un ojo muy doloroso, se hace una, como que se destruye el cuerpo ciliar mediante frío, ¿sí? Entonces de esa forma disminuimos la secreción de humor acuoso. También, por otro lado, entonces, eso es glaucoma de ángulo abierto. Le vamos a dar las drogas que pueden ser para la disminución de la producción del humor acuoso o para el aumento de la secreción. Vamos a ver una alteración en el campo visual y una alteración en lo que es la relación en la copa disco del nervio óptico, ¿sí? Los tratamientos son mediante farmacológico, la trabeculoplastia y la trabeculectomía, ¿sí? Y en casos muy avanzados, la ciclocrioterapia. Ahora, en el glaucoma de ángulo cerrado es mucho menos frecuente que el anterior y es más común en pacientes hipermétropes, es decir, con el ojo chiquitito. Al tener un ojo chiquitito, las estructuras son más chiquititas, entonces es mucho más difícil el drenaje, ¿sí? En este caso ya es la única emergencia oftalmológica que tenemos en el cual la presión ocular alcanza los 50 milímetros de mercurio o más todavía. Obviamente el paciente se va a estar revolcando en el piso de dolor, va a tener náuseas, va a tener vómitos, el ojo rojo, no va a querer ni que lo toquen, ¿sí? Es súper, súper doloroso. Entonces, ¿qué pasa? La raíz del iris está pegada a la cara posterior de la córnea, ¿sí? Entonces eso bloquea el drenaje de humor acuoso y la presión, como les dije, aumentaba por encima de 45, 60, a veces más, ¿sí? Y eso va a causar una lesión del nervio óptico totalmente inmediata. Imagínense que aumenta más del triple la presión. Entonces causa una lesión del nervio inmediata y totalmente irreversible. El tratamiento, como les decía, es con la pilocarpina para que causar una miosis de la pupila y aumentar, intentar con eso aumentar la salida del humor acuoso, ¿sí? Otra forma, como les digo, es una urgencia, así que hay veces que es necesario pasarle manitol endovenoso para deshidratar el ojo, hacer comprimidos de acetazolamida, que es, bueno, ya saben, un diurético, y el timolol y la dorsa. Otra forma es mediante una iridectomía periférica, ¿sí? En donde se hace un pequeño hoyito en la cara lateral del iris, y eso también aumenta el ángulo iridocorneal, y de esa forma se promueve más el drenaje, ¿sí? Obviamente, en este caso no vamos a hacer una trabeculoplastia porque no podemos ver el trabeculado, ¿sí? El ángulo va a estar totalmente cerrado. El glaucoma secundario, vamos a tener un aumento de la presión intraocular por alguna enfermedad. ¿Cuáles son las enfermedades? Por ejemplo, el glaucoma pigmentario, ¿sí? En el cual el cristalino roza con la cara posterior del iris y el iris se descama, ¿sí? Entonces toda esa descamación del iris va y obstruye el trabeculado y de esa forma aumenta la presión. Otra causa es el síndrome de pseudoesfoliación, en el cual también se producen unas escamas de un material fibrilar del cristalino que va a ir hacia la cámara anterior y va a obstruir el trabeculado, ¿sí? Este signo de acá, en anillo, doble anillo, es muy común del síndrome de pseudoesfoliación, en el cual se descama el cristalino y obstruye el trabeculado. Distinto del glaucoma pigmentario, en el cual el cristalino roza con la cara posterior del iris, causando una obstrucción, ¿sí? Otras causas son la uveitis. La uveitis es la inflamación de todo lo que es cuerpo ciliar, iris y coroides, llevando también al glaucoma. Traumatismos, como por ejemplo acá, en el cual vemos hipema, ¿sí? Es muy importante esto porque hay sangre dentro de la cámara anterior. Si hay sangre fuera de la cámara anterior, es algo benigno, pero como está dentro de la cámara anterior, es mucho más complicado. Entonces aquí se produce glaucoma de células fantasma, en el cual los eritrocitos obstruyen el trabeculado, llevando también al aumento de la presión intraocular.
Postoperatorio por bloqueos, sinequias, que es la sinequia cuando el iris se pega a la cara anterior del cristalino, y eso también no permite el pasaje de humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior, llevando a un glaucoma. ¿Sí? Glaucoma neovascular, que recién lo hablamos, que era la fase terminal de la retinopatía diabética. Bueno, esto ya. Bueno, el glaucoma inducido por esteroides, que esto me parece importante que sepan, ¿qué es lo que hace? Hace que esta malla trabecular que ustedes ven acá, que es totalmente normal, se engrose, ¿sí? La malla trabecular se engrose. Entonces, de esta forma disminuye el pasaje de humor acuoso y de esa forma aumenta la presión. El glaucoma congénito suele ser bilateral, el tratamiento siempre suele ser quirúrgico y se debe a que hay restos mesodérmicos que van a obstruir el trabeculado, llevando a la presencia de la membrana de vaca. ¿Cómo vamos a ver? Que el paciente tiene fotofobia, blefaroespasmo, epífora y la presión intraocular siempre es mayor a 18. ¿Cómo lo vamos a ver? Con edema, opacidad de la estroma corneal y vamos a ver la megalocórnea, ¿sí? Que es el típico niño que tiene los ojos súper grandes. Y hay gente que dice, ay, qué bonito. No, eso es súper grave, ¿sí? Así que tenemos que controlar eso y estar atentos para diagnosticarlo de forma precoz. Otros signos que vamos a ver son las estrías de Hub, que se producen desgarros en la membrana de Descemet por aumento de la profundidad en la cámara anterior. Es decir, como no se puede drenar el humor acuoso porque hay una membrana que lo impide, la cámara anterior, el espacio entre el iris y la córnea, se empieza a hacer más grande. Entonces la córnea es como que está muy tensa y se forman estas estrías de Hub, ¿sí? Y bueno, obviamente en el glaucoma congénito también vamos a tener una alteración en la relación copa-disco. Lo que dijimos, que había restos mesodermos que llevaban a la membrana de vaca. Y bueno, eso es todo. ¿Tienen alguna duda? Yo, profe, Doctora, Sí, una bueno, sí. consulta. sí, Usted hablando de glaucoma de ángulo abierto, los sí, tratamientos eran más que nada para disminuir la PIO. ¿No existen sí. neuroprotectores para Sí, proteger el nervio la óptico? brimonidina es un neuroprotector, es una droga neuroprotectora. ¿Y se utiliza o no? Sí, se utiliza un montón. Por ejemplo, yo tengo, justo hoy fue un viejito, que es paciente mío que tiene un glaucoma muy avanzado, en el cual yo trato de tener la presión siempre en 10. Y en ese caso yo le indico la brimonidina, entre otras drogas, porque es neuroprotectora. Perfecto, gracias, doctora. Bien. ¿Algún otro? Sí, profe. Sí. La cirugía de la que usted hablaba es más que nada para que no avance, o ¿Cuál sea, no cirugía? La mejora trabecular. la visión de la persona por el daño que tenga. No, acuérdate que glaucoma es daño irreversible más. Entonces nunca, por más Ujú, cirugía que se haga, nunca vamos a lograr mejor visión. Lo que claro, hacemos es para conservar la visión que se tiene. Y en el caso de que el ojo esté ciego, es para evitar que la córnea se descompense, ¿sí? Porque ¿qué pasa? claro. Cuando la córnea se descompensa, hace bullas y eso lleva un dolor terrible. Entonces es importante, por más que el ojo esté ciego, más o menos tenerlo en una presión ocular relativamente estable. Bien, claro. Sí, profe, esa era mi pregunta. Bien, te Y, dices. por ejemplo, en los congénitos, o ¿hay alguna edad en la que se recomiende o Pasa cómo? que, o sea, imagínate que vos tenés, a ver, vamos a volver a la diapo. Acá. Acá está la malla trabecular, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el glaucoma congénito?
sobre esa malla, sobre esa malla se forma una membrana, que es la membrana de Backham. Es como si a través de una red, imagínate que vos tenés una red por la cual pasa el líquido. Bueno, se te llenó de moho, por así decirte, la red. Bueno, eso es la membrana, ¿entendés? Es algo que te obstruye totalmente el drenaje. Entonces, ¿qué pasa? El líquido se queda en esta zona, ¿me entendés? Entonces Sí, sí. el iris se hace para atrás y la córnea se hace para adelante, y esos son los ojos saltones, que es lo que vamos a ver en los niños. Porque imagínate que el tejido del niño es mucho más elástico que el de un adulto. Entonces vas a ver esos ojos tan grandes y tan llamativos. Sí, entiendo, profe. ¿Alguna otra cosa? Por ahora no, profe. Bueno. Bueno, chicos, les paso entonces las diapos en un ratito, ¿sí? Bueno, Bien, nos Bueno, vemos. profe, Que anden bien. gracias. Ahora Chao, soy hasta profe. luego.